Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y este fin de semana vamos a abordar distintos temas de la agenda nacional. ¿Qué pasa con este debate alrededor de la ley de organizaciones políticas y su impacto en el tema de las reelecciones? De conocimiento público que hubo una labor ardua desde el jueves, viernes, en la Cámara de Diputados respecto a este tema, con distintas posturas, obviamente desde la oposición y desde el oficialismo, tomando en cuenta que la oposición denuncia que en función de una figura que conlleva la ley que tiene que ver con las primarias, podría validarse, ratificarse, consolidarse la candidatura del presidente Evo Morales, que desde la perspectiva opositora no puede asumir obviamente esta candidatura por decisión del pueblo que ha sido expresado el pasado 21 de febrero de 2016. Esto está en polémica, está en debate y obviamente se han generado los escenarios de discusión pertinentes en el legislativo y también fuera de él. Este primer punto está agendado en Diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver con el informe de la 1DC respecto a los cultivos de coca en relación a comparación de entre los años 2016 y 2017 se ha establecido un crecimiento importante, se ha mencionado, pero lo que ha llamado la atención ha sido varios aspectos que han conllevado y han acompañado esta información, porque en criterio y en función de las noticias que daban cuenta las autoridades, se habla ya de regiones dentro del TIPNIS de plantaciones de coca. Esto ha llamado la atención y este segundo punto también estará siendo analizado acá en Diálogo en Panamericana. Y el tercer punto tiene que ver con esa propuesta del presidente Evo Morales, que ha sido ratificada incluso en las últimas horas por el jefe de Estado, sobre la elaboración de una ley contra la mentira. El jefe de Estado dice que quienes se oponen a esta ley son mentirosos confesos. Este tema también está agendado en Diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales del fin de semana están en los estudios de la emisora: el exministro de la Presidencia, René Martínez, la diputada de Unidad Demócrata, Jimena Costa, y también está don Marcelo Silva como politólogo. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de Diálogo en Panamericana, junto a mi compañero de trabajo, Oscar Cruz, y quien les habla, José Luis Flores. Antes de iniciar con las primeras consultas, vamos a solicitarles a nuestros amables invitados del fin de semana, como siempre, evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de la aplicación de las normas vigentes en nuestro país. Oscar. Muchas gracias, José Luis, y reiterar esa bienvenida a nuestros invitados especiales este fin de semana en Diálogo en Panamericana. Son temas muy importantes que van a ser debatidos en los siguientes minutos. Y queremos empezar con don René Martínez, a quien le agradecemos por su presencia, como siempre, en la mesa de Diálogo en Panamericana. El primer punto, que tiene que ver con la ley de organizaciones políticas y su impacto en el tema de la reelección. Don René Martínez, hay quienes consideran que esta ley puede ser beneficiosa, pero de la manera en la que ha sido redactada. Los resultados no pueden ser favorables por los tiempos establecidos. Ya se habla de tiempos. Según se ha mencionado, el más factible que esta ley entre en vigencia para las elecciones del año 2019. Sin embargo, otros sostienen que la intención sería dejar fuera de carrera a varias organizaciones políticas, pues estas no contarían con el tiempo suficiente para adecuarse a esta nueva norma.
¿Qué tiene que decirnos en torno a este primer tema, don René Martínez? Bienvenido a Diálogo en Panamericana. Gracias, un saludo cordial al país, al programa, a ustedes, Oscar, José Luis, y a quienes estamos invitados a este diálogo, a Jimena Costa, a Marcelo Silva, en este fin de semana. Y considero de que vale la pena hacer una lectura de contenidos separando aguas, porque hay bastante intencionalidad distorsionadora en la lectura de todos los referentes políticos, y creo que partimos de una premisa central. Esta ley, para nosotros, profundiza la democracia intercultural, abre una nueva etapa en la ruta democrática del país. Vale decir que construye la democracia del futuro, de esta Bolivia que tenía la necesidad de dar un salto cualitativo en términos de lo que significaba ordenamiento jurídico regulador del sistema de partidos políticos vigentes en el país. Si esto le sumamos y hacemos una evaluación de todo lo que ha significado las encuestas de hace bastante tiempo, porque la construcción de esta norma no es de un mes, de 2 meses, es de varios años. Ya en las legislaturas anteriores habíamos tocado y se había debatido con la participación de la mayoría de las fuerzas políticas. Entiendo que por ahí puede haber alguna excepción, pero que saltaban a preocupación en todo aquello que se visibilizaba en las encuestas que se hacía a la población. ¿Cree usted que debería mejorar la democracia? ¿Cree usted que debería mejorar la democracia interna en los partidos políticos y organizaciones políticas? Las respuestas eran afirmativas, sí. ¿Cree que es necesaria mejorar la calidad de la política de nuestro país? No creo que nadie diga lo contrario. ¿Cree que la oposición está haciendo mal su trabajo y se debe cambiar? Hay resultados categóricamente afirmativos que validaban esta preocupación para tener la construcción de este proyecto que hoy por hoy está en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Discutir temas de aportes, cuando se consultaba de que cree que es bueno que hayan dueños de la chequera de los partidos políticos, después de lo que se había conocido, ese asalto a estos apoyos que se otorgaba desde el Estado con dineros públicos. Llegaron inclusive a demandarse familias de la partidocracia que eran dueños de partidos para distribuirse estos costos económicos. Eran la preocupación de la población, y creo que esta ley avanza en todos esos problemas, resuelve gran parte de esos problemas, y vale la pena reiterar de que esta propuesta, este proyecto se ha discutido hace bastante tiempo. Y quiero partir haciendo un resumen de las virtudes de lo que significa esta nueva ley. Se ajusta con mayor cabalidad a los principios de nuestra actual Constitución. Vale decir de que tenemos una construcción con una base constitucional que en principios y en valores está en la parte pertinente de lo que significa elecciones en el país. Este proyecto supera la democracia centrada en el voto individual de la representación política solo por partidos, porque reconoce a terceros, fortalece una visión plural y respeto a la diversidad que está en la Constitución, respeta las formas categóricas de las organizaciones, pidiéndoles que respeten la equidad de género, usos y costumbres, niveles de representatividad, etcétera, etcétera. Transparenta los fondos estatales que pueda otorgar a las organizaciones políticas, así sea de manera directa o indirecta, que está en debate aquello, logrando mecanismos de acceso a propaganda, a condiciones de igualdad y a capacitación de sus militancias. Y creo que estas virtudes que tiene esta norma no puede estar sujeta simplemente al cumplimiento de la temporalidad, porque se supone que los partidos políticos, siendo actores principales regulados por esta nueva norma, han estado en conocimiento de esto, ¿no?
los ciudadanos comunes inclusive sabían del debate y la discusión del proyecto de ley. Vaya a saberse cuánto se ha modificado todo aquello, pero habían contenidos, líneas matrices que se habían debatido no solamente en la sede de gobierno, sino inclusive en el interior. Y lo digo esto porque he participado en varias de ellas, y consta también la participación de gente de la oposición que entre sus criterios de sugerencia estaba también, y seguramente ahí vamos a entrar en la discusión de fondo, estas primarias que permitan determinar binomios, que resulta paradójico ahora que haya una oposición simplemente con el factor tiempo de imposible cumplimiento en el criterio de la oposición. Y el otro tema, el que vaya a discutirse, de que si bien se valida estas primarias, no sea para esta elección, sino sea para una próxima. Esto es un absurdo, y creo que ahí raya una observación, porque ninguna norma en el Parlamento Nacional puede estar sujeta ni subordinada a las limitaciones de una oposición política. Son 12 años en los que la oposición política podía haber construido no solamente un otro proyecto alternativo, podía haber construido estructura, propuesta, y lo que es más grave, el de querer discutir de quién va a definir los candidatos del oficialismo desde la oposición, ya es raya ya la racionalidad política, porque en ningún tiempo, lo que significa en toda nuestra historia, de todo lo que ha significado la época de los partidos tradicionales, no me acuerdo de que haya oposición alguna haya querido debatir quién va a ser el que represente en el oficialismo o qué candidato va a elegirse. Por lo tanto, nos muestra a una oposición en su rechazo de esta ley, que solamente quieren una democracia a la medida, reitero, de sus limitaciones. Extraña de que inclusive a esto se sumen la democracia patronal, los señoritos de la Harvard, los muchachos de Chicago Boys, estén haciendo ahora, rompiéndose la boca para decir no se pueden cumplir estas condiciones, y valdría la pena recordarse a ellos. Cuando nosotros éramos minoría como izquierda, ¿quién pedía alguna condicionante para poder mejorar posibilidades de enfrentar una elección? Teníamos que subordinarnos a todo lo que producía la democracia de pactos en el primer escenario político, que es el Parlamento. Vale decir de que no se quiere avanzar en alianzas partidarias, porque eso les obliga a ganar elecciones, entre otros, elecciones de internas entre otros. Eso les quita el poder de hacer acuerdos de última hora, y quieren una democracia sin hacer una elección interna de sus partidos, sin la necesidad de una articulación unitaria que pueden darse inclusive fortalezas, sin la necesidad de propuestas serias para el país, sin tener que ni siquiera discutir internamente una propuesta y una plataforma mínima que, bueno, en estos espacios son obligación de responsabilidad para con la sociedad. Para el colmo, reitero, querer discutir desde la oposición a quién va a ser el candidato del MAS, creo que ya es lo más paradójico que en estos últimos tiempos se ha estado dando, juntamente a ese veto desesperado de la oposición de que Evo no pueda ser candidato. Este proyecto de ley no tiene nada que ver con aquello. En términos estrictamente jurídicos, lo único que se está haciendo es querer empalmar a la fuerza, sabiendo muy bien que allá hay una decisión de una sentencia constitucional, y eso sabe cualquier abogado, que mientras no haya declaratoria de inconstitucionalidad, se presume la constitucionalidad de esa habilitación que tiene hoy por hoy Evo Morales ahí. Muy bien, en este primer punto, diputada Jimena Costa, hay varios elementos que destacar, pero quizá un aspecto importante, la ley de organizaciones políticas tiene que ver con varios aspectos, varios elementos que hacen al funcionamiento interno de las fuerzas políticas, ¿no es cierto? Hay el tema del financiamiento, de reglamentos internos, es decir, el tema de las primarias solamente es un elemento, ¿no es cierto? Pero desde el punto de vista del oficialismo se dice que a partir de este elemento se está generando una suerte de oposición o condena a esta norma que muchos han manifestado, incluso desde la oposición, son positivos varios aspectos que están inmersos en la norma. Pero
¿Será el contexto, el momento? Porque hablar de primarias en sí mismas, muchos pueden afirmar que puede ser positiva. Usted misma ha participado, por ejemplo, en un evento de esta naturaleza en Unidad Nacional, cuando hubo el Frente Amplio. Recordemos bien, hay que puntualizar que contaba con la presencia de Unidad Nacional y otras fuerzas, ¿no es cierto? ¿Qué nos puede mencionar sobre esto, diputada Jimena Acosta? Gracias, José Luis, Oscar, por la invitación. Un gusto estar acá con Marcelo, que a veces con cierta frecuencia compartimos foro, y de mucho tiempo viendo al ex senador. Un gusto saludar a toda la audiencia de Panamericana. Como bien has dicho, para tratar de hacer un análisis en equilibrio, hay que mirar más allá del artículo 29, José Luis. Es lo que ha pasado con el famoso Código del Sistema Penal, que solo se hablaba del aborto. Habían 600 artículos y solo se hablaba del aborto. En este caso es una ley con 105 artículos y solo se está hablando del 29. Por supuesto que, como ha sucedido en otros casos, las leyes también son un instrumento político del oficialismo para lograr ciertos objetivos del proyecto de poder. Eso no está en duda. Pero yo quiero partir de lo siguiente. La pregunta inicial tiene que ser: ¿necesitamos una ley de organizaciones políticas? ¿Cómo está la situación de las organizaciones políticas? Yo creo que es lo vital. Y ahí recordar que la ley de partidos políticos, que tiene vigencia desde el año 99, tardó 10 años en ser aprobada. Es decir, cuando los partidos tienen que autorregularse, se toman todo el tiempo del mundo, no tienen ningún apuro. 10 años tardó la ley de partidos, se aprobó el 99 y el próximo año ya se cumplirían 20 años de su vigencia. Después del 2009 debió haberse aprobado una nueva ley de organizaciones políticas y, insisto, el próximo año van a ser 10 años que tampoco se estaba aprobando. Se tarda mucho. Los partidos no tienen ninguna voluntad de que los obliguen a democratizarse. Mejor siguen nomás bajo las lógicas caudillistas. Entonces, esa es una realidad. A los partidos no les gustan ser regulados, entonces no es una ley que la va a apoyar mucho ninguna de las dos partes, con la diferencia de que en el MAS, que tienen un llamado centralismo democrático, les dicen va y va, y en la oposición no, porque la oposición es más diversa, más heterogénea y también más democrática, razón por la cual habemos, y me incluyo, varios disidentes. Ahora, ¿para qué una nueva ley? ¿No alcanza con la anterior? Es la pregunta. Si la anterior ha servido hasta la anterior elección, ¿por qué cambiarla en este momento? Y José Luis, hay un tema de fondo acá. Han habido muchas normas que gradualmente han ido transformando algunos aspectos. Me voy a referir a uno que para mí es trascendental, que es el tema de la participación de las mujeres. Y en la ley de partidos políticos no había nada específico que señale, que obligue a los partidos a la paridad, a la alternancia, a la prevención y sanción del acoso y demás. Entonces, por ejemplo, ese es un factor que obligaba a que la ley de organizaciones políticas se tenga que actualizar. Ese es un tema central. El tema de las primarias es algo que la misma oposición ha demandado y incluso ha usado, y en algunos estatutos, como en Unidad Nacional, ya se incluye la idea de la competencia interna a través de primarias. Entonces no es una novedad, los partidos democráticos ya lo han planteado. ¿Por qué llegamos hoy a la paradoja de que el oficialismo, que es verticalista, centralista, caudillista y autoritario, quiere primarias, y la oposición, que supuestamente es democrática, se opone? Es una cosa realmente agarrada de los pelos. Y creo que todo se funda en que nadie está mirando el mediano y largo plazo en la coyuntura en el sistema político boliviano. Todo el mundo está mirando la próxima campaña electoral. Y una ley no puede ser pensada para el próximo año, una ley tiene que ser pensada para los próximos 20. Entonces, aquí viene el tema de si es posible o no llevar adelante primarias antes de la próxima elección. Y vuelvo al tema,
no solo se está hablando de primarias en el nivel nacional. Ha habido una diputada por Cochabamba, Isabel Bustamante, que ha propuesto primarias para gobernadores y alcaldes también, porque es lo que correspondería en ese marco para la elección del 2020, ¿no? Es un tema de que a veces proponer reformas es darse contra el muro de hielo de Winterfeld o de Invernalia antes de lograr que el MAS le modifique alguna ley. Pero en los hechos, ¿será que los partidos pueden actualizar sus padrones para presentar ante el órgano electoral dentro del plazo, posteriormente modificar sus estatutos y presentarlos dentro del plazo, llevar adelante las primarias dentro del plazo y luego llevar adelante las campañas electorales? Y la respuesta, sin mucha investigación, es no. Hay partidos que les ha llevado hasta 2 años preparar sus estatutos o modificarlos. 1 año. 1 año y medio, no es un proceso de 3 o 6 meses, para empezar. Entonces, ya se está poniendo en figurillas a los partidos que tienen sigla vigente hace varios años, tienen más oportunidad las nuevas siglas. Pero lo más grave para la gran mayoría de los opositores es el punto de si el artículo 29 que determina que los binomios resultado de la primaria tienen carácter vinculante y que el órgano electoral los debe inscribir, consideran que este es el caballito de Troya, que se está tratando de legitimar la inconstitucional participación de Evo Morales para darle un barniz de legalidad. Yo no estoy de acuerdo, porque aunque esté en todas las leyes, igualito la Constitución tiene supremacía, igualito la Constitución está por encima de la ley, igualito el 168 sigue vigente, igualito Evo Morales está inhabilitado, y una resolución constitucional no está por encima de la Constitución. Así que, aunque en la ley le pusieran el tema, y que está puesto, eso no va a legitimar la candidatura de Evo Morales. Y mientras más fuerza en su participación inconstitucional, más bajará el apoyo que tiene, y lo que le va a suceder al MAS con Evo Morales a la cabeza es que van a perder la elección. ¿Ante quién? No importa. Porque no va a ser a la persona, si es Carlos Mesa, si es Samuel, si es Perico de los Palotes o si es Ragnar Lothbrok. No importa quién sea, va a ser el descontento generalizado del pisoteo del voto del soberano, lo que va a llevar a la ciudadanía a votar hacia la oposición. De todas maneras, las encuestas muestran que el presidente no llega a 1/3, ¿no? Ahora, ¿el MAS va a poder cumplir con los requisitos dentro del plazo? Debería ser la otra pregunta. Y por supuesto que sí, porque si yo sé los pasos que voy a dar, la oposición no lo puede saber porque es decisión del oficialismo. Han ido preparando las cosas. Miren, yo he recibido ya 3 denuncias de funcionarios públicos que, por supuesto, no voy a dar los nombres, de que les hacen firmar libros de actas y que no saben ni para qué, si es para el MAS, para otra organización trucha que aparezca como independiente, no se sabe. Los han hecho llenar libros, de tal manera que seguramente el MAS ya ha actualizado su padrón. Las cosas no se hacen, no se están haciendo de manera transparente. El debate del artículo 29 está encubriendo un tema muy grave detrás. Los partidos están mal, incluyendo el MAS. Los partidos están en crisis hace muchos años y no se ha superado con el MAS. El MAS es cada vez más partido tradicional y es el mejor ejemplo estereotipo del partido tradicional. ¿Cuáles son sus características? Es la pregunta. ¿Cómo son los partidos ahora y cómo son los partidos tradicionales? Voy a poner los rasgos, que no los pongo yo aquí, el Marcelo me va a corroborar. Alguno de nuestros investigadores, el HCF, el doctor Mancilla. Los partidos políticos bolivianos son caudillistas, son personalistas, giran alrededor del líder y no alrededor del programa o de la propuesta. Es el líder, ¿no? Caudillo en realidad. Son cupulares, son pequeñas cúpulas que centralizan el poder y deciden por el conjunto de militantes. Son hay varios rasgos, me da pena mencionarlos todos, pero porque todos son negativos, ¿no? Pero son
autoritarios. En su verticalismo interno son autoritarios, es decir, las organizaciones democráticas son autoritarias, la mediación democrática es autoritaria. Son prebendalistas, utilizan las ventajas que dé el poder para lograr apoyo de un séquito a través de la entrega de prebendas. Son clientelares, utilizan el padrinazgo, son patrimonialistas, se aprovechan de los recursos públicos para incrementar su fortuna, son patriarcales, creen que las mujeres debemos estar ahí adentro para sentarnos, sonreír y estar como floreros, obedientes, son patriarcales. El MAS es todo eso, es caudillista, es personalista, es cupular, es vertical, es autoritario, es prebendal, es clientelar, igual que los otros partidos. ¿Cuál es la diferencia entre el MAS y el resto? La única diferencia es que los otros son partidos de estructura directa y el MAS es un partido de estructura indirecta. Punto. Así lo define Maurice Duverger. Así es. Entonces, ¿se necesita o no la ley? Sí se la necesita. Se está desperdiciando la oportunidad de superar la crisis. Esta ley puede ser un salvavidas para el sistema de partidos, pero por la coyuntura y la polarización, ni el MAS piensa en el futuro del sistema de partidos, ni la oposición piensa en el futuro del sistema de partidos. Todos están pensando en la campaña 2019. Es muy lamentable. Hay cosas graves que modificar. Y yo lo he cuestionado en el debate y no se lo ha corregido. Esta ley le ha devuelto el monopolio de la representación a los partidos. Cuando nos ha llevado de la reforma constitucional del 94 a la reforma constitucional del 2004, desmonopolizar. Ahí se crearon las agrupaciones ciudadanas y los pueblos indígenas. ¿Para qué? Porque los ciudadanos ya no creían en los partidos y tenían que tener otra forma de participación. ¿Qué está haciendo esta ley? Le devuelve el monopolio a los partidos en circunscripción nacional. Y eso realmente es una traición a un avance democrático de los ciudadanos. A mí me parece un gravísimo error. Solamente para terminar, porque yo no sé si estoy más o menos en el tiempo que ha utilizado René Martínez, debo recordarle al exministro, no sé si decirle ex senador o exministro, ex nomás le voy a decir. Dígame, ¿por qué se le ocurre que la oposición define o quiere definir el binomio oficialista? ¿Dónde se le ha ocurrido pensar que nosotros queremos elegir el binomio oficialista? Es la Constitución y el pueblo boliviano que están limitando la participación de 2 ciudadanos que han estado en funciones por hasta ahora 12 años y medio consecutivos. No es decir, la oposición quiere elegir a A, B, C, D, no quiere que vaya este o vaya el otro. Es que hay una limitación constitucional y de paso hay la decisión soberana del pueblo en un referéndum que dice no queremos que sigan postulando los mismos, que postulen otros. El MAS puede presentar otro binomio. Ahora, si no puede hacerlo, si solo existe Evo Morales, tampoco es responsabilidad de la oposición. Todo el tiempo repiten el mismo rosario, pero si Samuel siempre participa y no gana, pues entonces que tampoco participe y demás, olvidándose de un tema de fondo acá, que hay una limitación constitucional que está vigente, porque el Tribunal Constitucional no puede modificar la Constitución, ni puede decir cuál artículo se aplica por encima, por debajo del otro, este me gusta o este no, porque no tiene atribuciones para ello. Solamente debe verificar y hacer control de constitucionalidad de todas las normas, ver si se adecúan a la Constitución, pero no pueden modificar la Constitución. El 168 que les prohíbe participar sigue vigente. Es la Constitución y es la decisión del pueblo en el referéndum quienes les determinan a los masistas que Evo Morales no puede ir. Álvaro García no puede repetir la vicepresidencia. Si deciden hacer el trueque y Álvaro García ir a la presidencia y Evo Morales a la vicepresidencia, pueden, ¿no ve? ¿Y por qué no lo hacen? Si quieren hacer trampitas, como ha llamado el presidente, pueden hacerlo, pero Evo Morales no puede volver a ser presidente porque no puede volver a postular. Ahora, eso a mí la verdad no me preocupa demasiado, porque mientras más fuerza, más baje el apoyo.
Falta más de un año. Cada vez que utilicen un helicóptero, saquen un spot, salgan en avión, pongan otra gigantografía, eso le va a generar más molestia a los ciudadanos, porque es una agresión, es un pisoteo a su decisión, y encima con recursos públicos, con bienes del Estado, usando funcionarios públicos. Le van a repartir al gabinete a cada uno un departamento para que hagan campaña, como siempre hacen, y cada vez que salgan en la campaña diciendo o haciendo algo, el pueblo se va a sentir más ofendido. Entonces está bien, porque igualito van a perder, pero lo que debe quedar claro es que no importa si aprueban o no la ley de organizaciones, no importa si cambian o no el 29, nos van a imponer la candidatura de Evo Morales, y Evo Morales va a perder porque está pisoteando al pueblo boliviano al no reconocer su decisión. Muy bien, muchas gracias, diputada Jimena Costa. Le damos la bienvenida también a don Marcelo Silva. Don Marcelo Silva, me imagino que hay muchos elementos que analizar. Simplemente se piensa que el MAS busca de alguna forma con esta ley legitimar la postulación del presidente Morales, también lo manifestaba la diputada Costa, pese al movimiento del 21F que se está dando en nuestro país. Pero quiero tomar además la pregunta que planteaba en su participación la diputada Jimena Costa, don Marcelo Silva. ¿Necesitamos una ley de organizaciones políticas? Bienvenido. Gracias, José Luis, Óscar. Siempre es un privilegio estar con Jimena y René, por supuesto, en diferentes espacios y en este todavía aún más. Por supuesto, la respuesta es afirmativa. Y no puede estar sola, tiene que estar acompañada de un profundo pesar. De un profundo pesar porque comparto plenamente lo que Jimena ha mencionado en el hecho de que se está desperdiciando una excelente oportunidad para oxigenar, para remozar, para reestructurar un sistema de representación política que está agonizando. Así de sencillo. Las encuestas de opinión que nos están mostrando diferentes medios en el último tiempo nos dicen nítidamente que la gente ya ha optado por no creer en un sistema de representación que era hegemónico políticamente en los anteriores años, pero tampoco quiere a los que están vigentes, ¿no? Entonces hay un vacío, hay un agotamiento. En una lectura de coyuntura, en lo cual Jimena es experta también, ¿no? Esto nos demuestra sin duda alguna de que el sistema de representación en general está en crisis. Yo no creo que la gente quiera el MAS, pero tampoco quiere a los otros. Así de sencillo. En ese sentido, creo que se está desperdiciando una excelente oportunidad para debatir temas como democracia interna en los partidos políticos. Yo creo que la ley es buena ley, pero se queda corta en algunos principios todavía más profundos de lo que significa el modelo de democracia intercultural, que es nuestro modelo democrático en Bolivia, que es la conjunción de tres modelos a la vez: democracia representativa, democracia participativa y democracia comunitaria, es lo que nos marca la Constitución Política del Estado. El tema de financiamiento, el tema de fortalecer, por supuesto, los temas generacionales y de género, aunque la ley de organizaciones políticas establece con mucho énfasis el tema de género, ¿no? En lo que significa democracia paritaria. Pero pienso que la ley tiene elementos que deben ser enriquecidos, altamente debatidos, y creo que se está desperdiciando una muy buena oportunidad por la premura, por el apuro que tiene el movimiento al socialismo, porque hay que nombrar ahí responsables, ¿no? Para aprobar la ley sin mayor espacio de discusión y de debate. A ver, una de las funciones parlamentarias fundamentales es generar debate que sea ampliado a la opinión pública. Los parlamentarios son por excelencia los mejores actores, es el mejor escenario para ampliar un debate y que la opinión pública tome en torno a ese debate. Por mucho esfuerzo que haya hecho el Tribunal Supremo Electoral en la socialización de la ley y demás, no va a tener el impacto de un debate parlamentario, de un debate de ideas, de un debate de actores políticos que es fundamental. Aquí hay una premura y un apuro. Voy a entrar al tema de análisis de coyuntura muy rápidamente. A ver, el apuro consiste en tres cosas que me parecen, insisto, apremiantes. La primera, es necesario bajar el nivel de discusión en torno al 21 de febrero y a la polémica si el presidente está habilitado o no está habilitado.
Y el movimiento al socialismo lo que quiere, por supuesto, es poner en la opinión pública, en el imaginario, el tema electoral como un elemento primordial. Suponiendo que poniendo el tema electoral por delante se va a soslayar la discusión del 21 de febrero. A partir de enero, todo el mundo estaría hablando de cuál es el mejor candidato, quién le va a poder ganar a Evo Morales. E implícitamente ahí hay una acción de la opinión pública, del imaginario colectivo, de aceptar nomás, ¿no?, la candidatura de Evo Morales. Primer elemento, ¿no? Ahí está la premura que me parece central. El segundo elemento es el de establecer un criterio que de alguna manera permita quitar capucha a los secretos que pueda tener la oposición política en torno a candidaturas, alianzas, estrategia electoral, etcétera. Quiere adelantar los tiempos. Eso es. El señor Carlos Mesa, por ejemplo, si la ley se aprueba, tendrá que decirnos en los próximos 2 meses, 3 meses si va a ser candidato o no va a ser candidato, y no podrá tenernos en una telenovela angustiante, ¿no?, si va a ser o no va a serlo. ¿Irán o no irán juntos? ¿Se harán alianzas políticas? ¿Rubén Costa será candidato presidencial? ¿Samuel Doria Medina lo será? ¿Irá Luis Revilla? ¿No? Claro, esas discusiones internas dentro de la oposición van a tener que apresurarse. En enero, a fines de enero, según los tiempos que establece el proyecto de ley, tenemos que tener los binomios establecidos. Pero además con carácter vinculante. Eso significa que aquel que no ha participado en las primarias del 2019 ya no participa más en el proceso electoral, ¿no? Entonces, claro, ahí una de las cosas que me parece que está buscando el movimiento al socialismo es sorprender o pescar, permítanme este término bien criollo, ¿no? Pescar, desprevenir a la oposición para establecerles, a ver, señores, ¿cuál es el secreto de la Virgen de Lourdes que guardan que podría ganarle a Evo Morales, ¿no?, de alguna manera? Pienso que hay gran parte de esto. Y el tercer elemento es darle nomás un baño de legitimidad. Yo no creo que sea en el ámbito jurídico, porque Neco tiene razón en el sentido de que hay la sentencia del Tribunal Constitucional. Y esa sentencia está encima de cualquier ordenamiento legal, no es un fallo, no de la Constitución, Jimena, pero indudablemente esa sentencia es superior a cualquier aplicación de la ley. Pero no de la Constitución, no de la Constitución, pero sí de la ley. O sea, la ley de organizaciones políticas no puede contradecir el fallo la resolución del Tribunal Constitucional. Entonces, claro, ese es el instrumento jurídico. Pero yo creo que lo que trata de hacer el movimiento al socialismo es legitimar la candidatura de Evo Morales en función de 2 cosas. Uno, apresurar el pronunciamiento del Tribunal Supremo Electoral. Lo tenía que hacer en mayo, el Tribunal Supremo Electoral lo va a tener que hacer en los próximos meses. Mayo del próximo año. Los próximos meses el Tribunal Supremo Electoral nos tendrá que decir, señores, ¿Evo Morales está habilitado o no para ser candidato? ¿Por qué razón? Porque las internas de los partidos políticos, según el proyecto de ley, no los van a organizar los partidos políticos, los va a organizar el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral les va a dar plata, ¿no? El Tribunal Supremo Electoral les tiene que dar el padrón sobre el cual se van a hacer las elecciones. El Tribunal Supremo Electoral tiene que desplazar logística para hacer esas primarias. Por lo tanto, el Tribunal Supremo Electoral tiene que revisar si los candidatos que se van a presentar a esas primarias cumplen con los requisitos o no cumplen los requisitos. Por lo tanto, el Tribunal Supremo Electoral tendrá que adelantar ese criterio para los próximos meses. Tendrá que decirnos si Evo Morales está habilitado o no está habilitado para la elección del 2019. Y el segundo elemento es, por supuesto, el carácter vinculante que puede hacer una decisión, entre comillas, de un corte eleccionario. A ver, al final y al cabo, pues dentro del partido, dentro del MAS o dentro de cualquier otro, no ha sido una cúpula quien ha elegido a Evo Morales, sino ha sido la militancia, ¿no? Por lo tanto, le vamos a dar ese baño de elección. Son los que disfrutan de la suite y el jacuzzi. Bueno, esos ahora van a tener que, indudablemente, establecer criterios
de legitimidad a una candidatura que, insisto, puede estar cuestionada. Pero no creo que vaya por el ámbito legal. Yo creo que la estrategia, y si uno quiere ser mucho más mal pensado todavía, puede ser más mal pensado que la Jimena, a lo que llegamos, ¿no? A veces, sí. Yo pienso es que al más se le está acabando los tiempos. El MAS ve que entre más está pasando el tiempo y no hay un rival visible, ¿no? El desgaste continúa. El 21 de febrero le está hiriendo, lo está desgastando y necesita cortar ese ciclo de manera urgente. Yo creo que necesita tener rivales al frente ya de manera visible. Necesita tener cabezas a las cuales poder pegar. Necesita tener cabezas a las cuales darles, ¿no? Cuando estoy diciendo pegar, no estoy haciendo de manera literal, por favor, lo estoy haciendo de manera, no sé si también, dice Jimena, pero lo estoy haciendo de manera paradójica, si ustedes quieren, ¿no? Es decir, ¿a con quién me estrello? Metafórica. A ver, nuestro querido clásico florentino, al cual siempre recurrimos, Jimena, es, si no tienes un enemigo, tienes que inventártelo. Necesitas. En un proceso electoral necesitas tener contendiente, necesitas tener un candidato ahí al frente, necesitas con quién estrellarte, necesitas con quién polarizar, necesitas con quién puedes expresar tus virtudes, necesitas a quién echarle toda la porquería posible. Es decir, necesitas esos elementos en un ámbito electoral y, por supuesto, ahorita el MAS no los tiene. Tiene un conglomerado de opositores, de oposiciones dispersos y demás. Y pareciera que la oposición es simplemente el discurso del 21 de febrero, que yo llamo un fantasma insomne, que no encarna en nadie, no tiene instrumento, no tiene, ¿no? Pero que no deja dormir, ¿no? Y ese es un elemento que yo creo que más está apresurado de romperlo. Y si esta ley se aprueba, en enero ese fantasma tendrá que encarnar. Ese fantasma tendrá que tener nombres y apellidos, tendrá que tener un instrumento político, tendrá que tener una estrategia política. Muy bien, vamos a la segunda ronda. En este primer punto le vamos a solicitar al ex ministro de la Presidencia, René Martínez, pueda dar cuenta de lo que se ha mencionado hasta el momento, de parte también de los otros expositores, quizá incorporar un elemento desde cierta óptica de sectores sindicales, sobre todo de izquierda, ratifican una idea, ¿no es cierto? El hecho de que la democracia formal o burguesa de alguna forma no se hace evidente más bien las críticas hacia la democracia, porque cuando se habla del el dominio o el criterio de la clase dominante para imponer sus decisiones, se lo hace a través de la democracia, cuando funciona; cuando no funciona, a través de las dictaduras. Esa es una lógica que siempre han manifestado. Y qué mejor instrumento, dicen ellos, el manifestar que cuando se desconoce el voto popular se estaría ratificando uno de sus argumentos, ¿no es cierto?, de que la democracia en realidad es simplemente formal y no sirve. ¿Qué criterio también tiene sobre estos aspectos? Sí, yo creo que esos conceptos han sido superados, ¿no? Lo que está claro es que aquí debiéramos tener una precisión en cuanto a la interpretación y la lectura que hacemos de ese empalme forzado, que podríamos, digamos, hablar de una modalidad legitimadora, quién sabe, que escapa y está al margen de los presupuestos jurídicos. Porque separando aguas, me extraña que una parlamentaria no tenga el conocimiento cabal de lo que significa la Constitución. La Constitución tiene un artículo expreso que reconoce la aplicación preferente por encima de la misma Constitución. Son tratados internacionales, son todo aquello que sería largo de discutir, pero en los hechos, guste o no le guste a la oposición, hay una determinación de sentencia constitucional que seguro a la sonrisa de varios juristas debe estar extrañando el que haya una negativa muy forzada. Tal vez más bien habría que dar razón de esa lectura negra que nos hace la oposición, de que el oficialismo ya está derrotado, ya está tumbado, y seguramente la pregunta del millón será:
Bueno, si todo es negro para el oficialismo, ¿qué estamos esperando para no ir a unas elecciones nacionales y sepultar un resultado con la victoria democrática de la oposición? Pero bueno, lo que está claro, y creo que en la mesa se ha aceptado, de que hay una necesidad de una nueva ley electoral. Más allá de más de organizaciones, de partidos políticos, más allá de las observaciones puntuales que se pudiera hacer. No debemos esperar otra década más para poder ponernos a discutir y dar ese salto cualitativo a lo que hemos llamado nosotros. Una pregunta de rigor: ¿cuál será el tiempo óptimo para que puedan definir candidaturas los partidos políticos? Les ha puesto en la mesa que así podamos determinar un año más. Estaríamos discutiendo seguramente en agosto del próximo año en las mismas condiciones. Porque si existe una organización política y su forma de vida, ¿cuál es la mayor expresión de existencia de las organizaciones políticas? ¿No es participar en elecciones? ¿No es definir liderazgo? ¿No es definir candidato, programa, alianzas, afinidades? ¿Cuál es la principal preocupación o la responsabilidad que tiene la propia oposición con sus propios votantes? Y conste, algunas veces equivocadamente decíamos, 12 años no han hecho nada. 38 años de recuperación de la democracia. Debiéramos tener lucidez en la oposición con varias alternativas. Y cuando digo que se preocupa más la oposición del oficialismo, es que entran al camino desesperado de ese veto para decir, Evo no puede correr las elecciones. Vale decir que tenemos a los hijitos de la Harvard, a los Chicago Boys, esperando que sus condiciones sean más o menos saludables para poder ganar una justa eleccionaria sin el principal liderazgo de este país, que en las últimas elecciones ganó con el 63%. ¿Qué mayor legitimidad le podría otorgar si ganara la oposición a alguien que tuvo una legitimidad histórica? Entonces yo creo que ahí hay grandes contradicciones, y yo estaba esperanzado de que por lo menos por la formación profesional de Jimena haya pues una diferencia de ese concepto de régimen. Régimen, dictadura, hablamos pues de estado de sitio, hablamos pues del toque de queda, hablamos pues de supresión de vidas humanas, hablamos de violación de derechos humanos, hablamos de violación o la no permisión del ejercicio de derechos políticos. ¿Qué de eso hay? Absolutamente nada. Y lo que sí incomoda, y creo que ha generado un trauma y una paranoia ya en la oposición, es que inclusive el delegado de la Corte Internacional, se ha dicho, de la Interamericana de Derechos Humanos, alto comisionado, les haya dicho que aquí hay una democracia, guste o no guste. Por lo tanto, debiéramos hacer conciencia de estos hechos para poder tomar, reitero, sin forzar criterios, apelando a la ética política, de que sí es necesaria esta norma, más allá de los defectos que pudieran hacer. ¿Cuánto no quisiéramos un ideal de que pudiera haber mayor debate en el escenario parlamentario? Vengo yo de la experiencia parlamentaria. Eso es lo que tienes como oposición. Con sus excepciones, hay poca gente de la oposición que se preocupa de plantear propuestas y modificaciones alternativas. Los más, simplemente acto presencial. ¿Eso es culpa del oficialismo? No. Hay una decisión soberana de la voluntad colectiva de los bolivianos que ha marcado una correlación de fuerzas, que además, dicho sea de paso, nos contradecimos cuando decimos nada está por encima de la Constitución, sabiendo que esa Constitución también ha sido aprobada por el soberano. Y si tiene un artículo expreso de aplicación de primacía, reconociendo en su propio texto constitucional que por encima de ella puede tomarse una determinación, eso ya raya la racionalidad, reitero, no solamente en la lectura estrictamente jurídica, sino mucho más cuando estamos convencidos de que estos hechos del 21F, todas estas cadenas de intencionalidad de ponerle veto al presidente, están por encima de una simple lectura jurídica, porque son hechos eminentemente políticos. Muy bien. Diputada Jimena Acosta, en torno a lo que ha manifestado don René Martínez, ¿alguna respuesta? La verdad es que no, porque
ya van 3 años y medio de estar en medio de ese escenario de adjetivos, insultos, agresiones, descalificación sistemática todos los días, que me resbala. No me voy a pasar el trabajo de convencer de nada al ex senador. Lo único que me estoy lamentando es su proximidad, porque no tiene muy buena energía, estimado René. Debería hacerse una limpia, siempre está lleno de odio. Para recordar un poquito, el artículo 410 de la Constitución es el que nos habla precisamente de la jerarquía normativa, ¿no? La Constitución política del Estado está por encima de todo. Luego los tratados internacionales, y recién son las leyes, y en cuarto lugar decretos, reglamentos, demás resoluciones. En este tema, claramente, ya se han pronunciado a nivel internacional, el tema de la repostulación no es un derecho humano. El derecho a elegir, a ser elegido, el derecho a participar, etcétera, son derechos políticos que tienen límites en todas las constituciones. En el caso nuestro, existen varios límites. Por ejemplo, el tener 18 años. Los menores de 18 años no pueden participar. Ese es un límite. Tienes que ser mayor de edad para poder inscribirte al padrón. Segundo, tienes que estar inscrito en el padrón. Si no estás inscrito, no puedes ejercer tu ciudadanía. Tercero, no tienes, o por ejemplo, si tienes una enfermedad mental, ¿no es cierto? Hay algunas que son restricciones. Y una restricción clara es el tema de si ya has estado 2 gestiones consecutivas, no puedes ir a una tercera. Hay un artículo expreso para el tema. Eso para el derecho a ser elegido, para el derecho a elegir, son derechos políticos. Querer mezclar con el tema de los derechos humanos viene del modelo nicaragüense. Eso es lo que ha hecho Daniel Ortega, quien está masacrando a los nicaragüenses, que a su Tribunal Constitucional nombrado por sus esbirros le ha planteado la pregunta y su tribunal le ha dicho no, es su derecho humano participar indefinidamente. El tema es que el pueblo boliviano no es el pueblo nicaragüense y el pueblo boliviano no es el pueblo venezolano, y aquí tienes una sociedad tremendamente politizada que sabe que invéntense el discurso que se inventen. Evo Morales ya se había comprometido a cumplir con la Constitución y no lo está haciendo. También se comprometió a cumplir con los resultados del referéndum, a aceptarlos, y no lo está haciendo. Entonces creo que más allá de si mintió o no mintió con la Zapata, el pueblo sabe que mintió respecto a respetar la decisión del pueblo soberano. Voy a volver a la ley de organizaciones políticas. Es lamentable, yo comparto con Marcelo, el objetivo de la ley no es tanto desaparecer a los partidos, que si de paso lo hacen seguramente eso va a generar una gran alegría que será festejada con los carcas en la suite presidencial, pero creo que además el objetivo es encontrar de una vez al contendor. Yo estoy de acuerdo y todos discutimos eso. Hay otros temas de fondo que deberíamos estar discutiendo. Los partidos políticos son los que presentan candidatos para el Ejecutivo, para el Legislativo, para gobernaciones, para alcaldías, y la calidad de los políticos al interior del sistema depende de los partidos. Yo le voy a recordar a René Martínez que yo he tenido hasta hace unos meses un colega del movimiento al socialismo que entró acusado de haber violado a 2 menores de edad. Ya han tenido que pasar años de que era diputado en ejercicio para que recién salga la sentencia. Ahora está fuera de la Cámara. Tengo otros varios colegas del MAS, pero también de la oposición, que tienen un montón de denuncias penales. ¿Quién es responsable de que vayan senadores y diputados con falsedad ideológica, material, librete de servicio militar, violación de menores, proxenetismo, extorsión, esteleonato? Incluso hay uno con una denuncia de intento de asesinato. Debo decirle al país, es muy duro ir a trabajar, para mí es una cosa muy terrible. En este caso,
¿Quiénes son responsables de llevar a esos candidatos a ser representantes del pueblo? Los partidos, el MAS y la oposición. Entonces esta ley debería, como sucede en Colombia, hay legislación comparada, sancionar a los partidos cuando los candidatos llegan a función pública y cometen actos de corrupción. Deberíamos estar discutiendo si llevan a un corrupto, cómo se lo sanciona, si llevan a dos corruptos, cómo se lo sanciona, cuándo pierden la personería, si llevan corruptos, violadores, o algunos otros que les gusta pegar a sus mujeres, ¿no ven? Es decir, nos estamos otra vez concentrando en el debate de la coyuntura entre el MAS y las oposiciones, y no miramos más allá. El escenario que hoy tenemos es un movimiento al socialismo que es más partido tradicional que los otros porque es más fuerte, y otros partidos que son débiles. Probablemente la esperanza de renovación de este sistema político está dada hoy en dos factores que están en esta ley, uno de ellos sobre todo y el otro está tratando de ser disminuido, que es la actuación de los ciudadanos en la política. Incluso hay países, vamos al caso mexicano, donde los independientes pueden postularse para ser diputados o senadores sin un partido, sin una organización, sino a título personal. Hay partidos de ciudadanos, que es diferente. Eso en esta ley está tremendamente limitado, no es un aporte, no es una transformación ni un cambio significativo. En el otro tema, en el tema de la participación de mujeres, hay avances dentro de los partidos, sí los hay, pero aún no se reconoce la necesidad de que el binomio del presidente y vicepresidente, o presidenta y vicepresidenta, sean con paridad y alternancia. No estamos discutiendo los temas de fondo estructurales del sistema político nacional por discutir los intereses del movimiento al socialismo respecto de los intereses de la oposición. Es lamentable y creo, como Marcelo, que se está perdiendo una gran oportunidad. Los partidos se han vuelto maquinarias electorales y el MAS, de paso, hace campaña con los recursos públicos. Son máquinas electorales. Los ciudadanos no quieren máquinas electorales, quieren instituciones que los representen, que canalicen sus demandas, que medien por ellos dentro del sistema político, que les den respuestas efectivas a sus problemáticas. Y hemos llegado a un punto en el que los partidos están en una seria crisis no superada hace muchísimos años. Los famosos y llamados movimientos sociales no son tales, son organizaciones políticas también, solo que no son partidarias, y han dado clarísimas muestras de que no pueden reemplazar a los partidos. Son corporativas, tienen interés particular, no representan el interés general. Los cocaleros representan los intereses de los cocaleros, no del conjunto nacional. Los cooperativistas mineros representan los intereses de los cooperativistas mineros, no del interés nacional. Entonces, hay una crisis muy seria en el sistema y lamento pensar así, pero el MAS no va a hacer nada por ayudar a resolver esa crisis, y lamentablemente la oposición, en medio de su heterogeneidad, tampoco está dando soluciones, ¿no? Es un escenario triste el que se viene el próximo año, pero insisto, ahí quien tiene la batuta y la mirada más clara, porque son muchos ojos, es la ciudadanía. El MAS está forzando una candidatura que va a ser castigada cada día que hagan campaña, cada día que use el avión presidencial para viajar a donde sea, cada día que inaugure una cancha más cuando no se ha resuelto el problema de salud, cada día que veamos que obligan a los funcionarios públicos a salir a hacer grafitis y de paso los obligan a poner la pintura, ¿no es cierto? Cada día va a haber una sanción de los ciudadanos si Evo Morales es candidato. Así que el artículo 29 para mí no es un tema de fondo, porque igualito está inhabilitado Evo Morales y va a perder por el voto de los ciudadanos. Lo que me preocupa es que se va esta oportunidad, veremos qué sucede el día lunes en el Senado. Se va una oportunidad de tirarle así un salvavidas a los partidos,
cuando están en medio del mar abierto y con tormenta. Los partidos en el mundo están en crisis, en Bolivia también. Entonces, lo que pudo haber sido un salvavidas no va a ser. Va a ser un ancla que se les está poniendo en los pies para que varios de ellos desaparezcan. Muy bien, para finalizar este primer punto, Marcelo Silva, quizá hacer referencia al efecto que podrá tener esta norma, esta ley, porque cuántos partidos políticos hay reconocidos, por lo menos no son muchos, aunque siguen algunas otras organizaciones en trámite, ¿no? A ver, es una muy buena pregunta porque hace mención precisamente a un elemento que yo considero muy limitativo en el proyecto de ley, ¿no? La elección nacional se reduce únicamente a partidos políticos. Los partidos políticos son los únicos que pueden poner candidatos en una elección nacional según el proyecto de ley que está, ¿no? A ver, vamos a explicar esto rápidamente. El proyecto de ley lo hace a nivel nacional. Las agrupaciones ciudadanas se quedan únicamente en el nivel local, ¿no? Y tenemos las organizaciones políticas de los pueblos indígenas, originarios y campesinos, que obviamente tienen naturalmente su espacio de ejecución y de representación política, ¿no? En ese sentido, tenemos 12 partidos, si es que no me falla el dato, solo 12 partidos que están reconocidos a nivel nacional en el Tribunal Supremo Electoral. 12, los podemos contar, ¿no? Está UCS, está Unidad Nacional, está el MNR, está el Partido Demócrata Cristiano, está los Movimiento Socialdemócrata, está el Movimiento al Socialismo, Frente para la Victoria, está PAMBOL, que es el reciente partido, está el FRI todavía sigue con... ¿Y ahí se acabó tu lista? No, creo que tenemos algún otro más. A ver. 12. Enseguida te complemento el dato. ¿No? ¿Son solamente 9 o 12? Yo sabía que eran 12. 9 con PAMBOL, que recién le han dado, y hay 15 que están tramitando su personalidad jurídica. Bueno, esos veremos todavía, ¿no? Estamos ahí, Solvó, está el partido de Félix Pazzi, etcétera, etcétera. Solamente se limitaría la elección a esas fuerzas. Vamos a hacer el análisis. ¿Cuántas de esas fuerzas podrían presentar una candidatura nacional? Ahorita te digo. Son más UN, Movimiento Demócrata, la pongo en duda. Ahí está el tema. Ahí se queda el MNR más esta, ¿no? El MNR, por eso te digo, son... No, con el MNR son 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, solamente 9. Estos partidos serían los habilitados para presentar candidaturas a nivel nacional. Yo no sé si el MNR te presentaría una candidatura a nivel nacional. Su anclaje de voto está únicamente en el Beni como fortaleza electoral. Tiene, pero no de una manera expectante. No te olvides que puede haber el riesgo de perder la personería jurídica. Yo no sé si Solvó, por ejemplo, si es que logra alcanzar la personería jurídica, según los datos de encuestas, podría presentar una candidatura autónoma de Luis Revilla, ¿no? Podría correr el mismo riesgo que tuvo Juan del Granado en el sentido de poder perder la personería jurídica, ¿no? Es decir, de entrada, ¿no? Tienes ahí solamente 3 o 4 partidos que podrían participar en elecciones nacionales. Tienen el chance de no hacerlo, ¿verdad? Porque la ley establece que pueden un año pueden participar en una elección y pueden no participar en otra, obligando a participar en la siguiente, ¿no? Entonces ese es el marco normativo. De entrada se te reduce el elemento de candidaturas. Yo creo que el MAS, por supuesto que en enero te va a presentar a Evo Morales. No sé, el misterio será que resolverá el MAS cuál sería su binomio. Unidad Nacional, yo no sé si Samuel se presentará a las primarias, a las internas de Unidad Nacional, con quién lo haría. El Movimiento Demócrata Social, no sé si lo haría, con Rubén Costas, ¿no? Y entiendo que no se quedaría atrás, por supuesto, el Partido Demócrata Cristiano, que trataría de terciar otra vez con Jorge Quiroga, si es que Quiroga va o no va a la elección, ¿no? Ahora, estos te pueden decir también, no reconocemos la candidatura de Evo Morales, esto es un régimen autoritario, dictatorial, por lo tanto,
Ruta venezolana. Nos vamos y no participamos en la elección y punto. Si no participan en las primarias de 2019, están fuera, están chao. Camino opuesto, podrían participar todos con sus candidatos, o todos ¿no? juntos. Claro, ¿verdad? Pueden participar todos con sus candidatos y en algún momento candidato en medio puede defeccionar y decir no participo, ¿verdad? Para apoyar al candidato que tenga más chance. O generar una alianza política, ¿no? Para establecer una candidatura para las primarias, ¿no? Lo interesante es que esta especulación, ¿no? Tiene que llegar a su fin. Y la ley de organizaciones políticas, y ahí está la estrategia política del MAS precisamente, ¿no? Es que quiere apresurar a que esto, que podía todavía tener unos meses más en el tema de construcción, que podía aprovechar y gozar todavía mucho más del tema del desgaste del 21 de febrero, ¿no? Pare. Parámosla aquí, en enero tenemos candidatos, ya vamos a saber si es una cabeza, dos cabezas, tres cabezas, si van a ir juntos, no van a ir juntos, o no van a ir por fin. Por lo tanto, probablemente yo tenga que para enero sacar algunos partidos políticos de nueva creación, ¿verdad? Que pueden ser hasta incluso algunos palos blancos para legitimar la elección, para que no sea una elección por si acaso estos no quieran ir, etcétera, ¿verdad? Pero el tema ya está definido. Y lo que vamos a hablar a partir de enero, ¿no? Y ya ni siquiera a partir de enero, una vez que está aprobada esta ley, es de elecciones. Señores, el tema de si estamos o no estamos habilitados, eso lo vamos a dejar atrás. Esa es la estrategia y es el cálculo. El tema del 21 de F se acaba en enero. Esa es la idea. Es que yo no creo, es un elemento que va a ser fundamental en el tema electoral, en la campaña electoral. Yo creo que el 21 de febrero va a ser un tema que va a estar contrapuesto, va a ser el tema central de campaña electoral, de quien sea candidato, de quienes sean candidatos de oposiciones, en contra del rational choice del movimiento al socialismo. El movimiento al socialismo te va a confrontar y te va a decir, y ya está, Álvaro ha dado las líneas el 6 de agosto, ¿no? ¿Quieren el desastre? ¿Quieren saltar al abismo? ¿Quieren el modelo argentino? ¿O quieren la estabilidad? ¿O quieren el crecimiento? ¿Qué es lo que quieren? ¿No? Esa va a ser la línea definitiva que va a tratar de confrontar. Un elemento más. Eso implica que estamos al borde en una de las hipótesis que ha lanzado de que se vuelva a ratificar un error histórico por parte de la oposición. Ya hay analistas que se han declarado de oposición que no están de acuerdo con la no participación en un desafío eleccionario, porque ahí corres el riesgo de decepcionar a todos quienes han depositado confianza, precisamente porque están siendo interpeladores del oficialismo. Por lo tanto, requieren, así sean nuevos, así no sean los anteriores, así sean remozados o escudados en lo que significa plataformas ciudadanas que tienen todavía un trecho para ser partidos políticos, están frente a la posibilidad de generar un error histórico de parte de la oposición, porque ahí vendrían lo que significa el resultado también en Venezuela, aunque las realidades son absolutamente distintas. Bueno, pero un elemento para complementar más, don Marcelo Silva. ¿Qué pasaría con Carlos Mesa, por ejemplo, que es una figura visible, no tiene militancia política, tendría que inscribirse? ¿Qué tendría que pasar? Por ejemplo, en la eventualidad de que opte, ¿no? No hay problema, es decir, si cumple los requisitos absolutamente y un partido lo postula, se lo permite internamente, está plenamente como invitado. No, aún así como militante, porque todas las nuevas organizaciones que inscriban un estatuto, que están en proceso de obtención de la personalidad jurídica, bien pueden poner no como requisito la antigüedad para un candidato presidencial. O sea, eso no es un problema. El problema es de tiempos, nada más que de eso. A ver, lo interesante de esto, sin embargo, es que, miren, es esto lo que está buscando la aprobación de la ley de organizaciones políticas. ¿Se ubican? Es eso. Es eso, ese es el objetivo central. A ver, apelar capucha, ¿no? ¿Quiénes van a ser? A ver, de una vez, me tienen nervioso. A ver, ¿quiénes van a ser? Por fin, a ver, ¿quién va a ser a quien me tengo que enfrentar? ¿Cómo me voy a enfrentar? ¿No me voy a enfrentar? ¿Qué voy a hacer? ¿Verdad? Ese es el tema central de la ley de organizaciones políticas. Este ejercicio que hemos hecho acá,
Eso es lo que se trata de generar a partir de enero. Y yo no diría de este enero, porque tú crees que esta discusión se va a trasladar a este enero. No, se la va a empezar a tener internamente los partidos a partir de diciembre, a partir de noviembre, ¿verdad? Entonces tienes prácticamente que en 2 meses vas a tener que responder esa pregunta. Vas a tener que preguntar, ¿Carlos Mesa va a ser candidato? ¿Eduardo Albarracín va a ser candidato? ¿Y con qué frente? ¿Va a ir? ¿No va a ir? Esos son los elementos que el gobierno quiere saber. Precisamente, don Marcelo, ahí nuestros invitados, varios opositores, señalan constantemente. Es un error caer en este debate y hablar de candidaturas porque no corresponde hacerlo por el momento. Tendrá que hacerlo en su debida oportunidad, ocasión al año, porque por el momento lo que se debe imponer es la vigencia aún del voto del 21 de febrero. Y es más, hay algunos otros analistas que señalan que candidato que ahora esté diciendo, o persona, una personalidad, un partidario, un opositor que ahora diga se impone el 21 de febrero, pero se presenta como candidato para competir contra Evo Morales, estaría traicionando ese principio, ¿no es cierto?, esa lucha por imponer el 21 de febrero. Diputada Jimena Acosta. Se está tratando de hacer creer que el discurso del Bolivia dijo no, o del 21 de febrero, es un discurso que viene de la oposición institucional, y no es cierto. Yo creo que el MAS está tratando de autoconvencerse de que el tema del 21F y del Bolivia dijo no es una elucubración maligna del imperio junto a los líderes de la oposición, y no es así. Este es un grito ciudadano que está en todas partes, que está dentro y fuera del país, que está en todos los departamentos, y por donde van los oficialistas ven el Bolivia dijo no. Lo que están haciendo los partidos, y que eso es lo que tienen que hacer, porque los partidos no pueden darle la espalda a ese grito ciudadano. Los partidos tienen que canalizar esa demanda, esa expectativa, y representarla. Ese es su rol, ¿no es cierto? Entonces, todos los partidos, los candidatos, las siglas, las alianzas, juntos o separados, van a tener que rescatar el Bolivia dijo no, que es de los ciudadanos de a pie, estimado José Luis. No es patrimonio, propiedad de un partido, de una sigla, de un líder, no. Esto es de la ciudadanía. La oposición es la única que lo puede representar, eso no lo puede representar obviamente el oficialismo. Entonces, en este escenario de polarización, ya ha ganado el Bolivia dijo no, porque no importa quién lo represente, hay una gran mayoría. Las últimas encuestas le dan entre 27 y 29% de respaldo a Evo Morales. Primer detalle, ha perdido parte de su base, porque el techo era hasta más del 100%, el techo era 34-35%, ¿no es cierto? Se suponía que el piso del MAS estaba por lo que está ahora, 27-28%. Sin embargo, ahora no. Ha bajado hasta 22% en alguna encuesta con intención de voto. Está perdiendo gente del propio proyecto de poder. El problema es que la oposición no está canalizando ese descontento en un solo lugar. Está repartido o sigue el ninguno. Pero lo que queda claro, y eso es lo que el MAS va a tener que aceptar, aunque no lo haga en público, es que ya perdió. Porque sea Carlos Mesa con el Samuel Rubén, con el Félix Pazzi, el Lucho Revilla, todos hombres además, ¿no? Ojalá entren las mujeres en el escenario. Ya existe un voto de los ciudadanos que hace más de un año o dos, en más del 50% se va a la oposición. Es 56-58%, siempre prefiere a alguien de oposición, y encima suben los rechazos a Evo Morales. Antes lo rechazaba el 30%, ahora lo rechaza el 40%, que dice jamás votaría por él. Es decir, ya tiene un escenario tremendamente complicado el movimiento al socialismo para querer reproducir el poder, con o sin Evo Morales. Con Evo yo creo que es peor. ¿Por qué insisten con Evo si saben que es peor? Porque es el chicle, ¿no? Como son partidos caudillistas, el día que el caudillo desaparece, el proyecto muere con él. Así son las cosas. En resumen, más allá de quién sea
de qué partido sean, la oposición va a embanderar el Bolivia. Dijo, no, es no más Evo Morales. No es solamente el referendo, es Bolivia le dijo a Evo Morales no. Entonces, están en problemas. Están en problemas. Lo cual me alegra mucho. Yo cierro. A ver, René. Sí, René Martín. Hacer una pequeña puntualización. Mira, si esta es la lectura del oficialismo, ¿para qué nos complicamos tanto? ¿Y por qué le tenemos temor de un examen? Porque para mí cada elección es un proceso eleccionario con el soberano. Segundo, hay un convencimiento de cifras, de encuestas, que no las estamos creyendo. Ninguna de las plataformas de verdad, no aquellas que están recicladas y manejadas por operadores de los partidos tradicionales. No he escuchado que hayan señalado, por lo menos para decir, son interpeladores del oficialismo, sí, pero cuestionan a los partidos de la oposición actualmente representados en la oposición política boliviana. Por lo tanto, ¿cómo puedo yo acaudalarme mecánicamente un resultado favorable para decir de que de aquí a corto plazo, si se insiste encima con Evo Morales, hay una mayor derrota política? Si esta lectura nos está convenciendo de que tenemos el viento a favor, ¿para qué nos complicamos tanto y no entramos en un desafío eleccionario? Que es inconstitucional. Y el otro tema, ¿por qué nos desesperamos de la alternancia en dos espacios, en lo que significa los binomios? Yo no conozco en la norma, y se los pregunto a ustedes, de que si ojalá la oposición lo hiciera, presentan a dos personalidades femeninas, tengan impedimento. A ver, cortito, don Marcelo, para finalizar. Aquí hay un elemento, sí, cortito. A ver, a la respuesta para René. La Constitución Política del Estado establece alternancia y equidad, ¿no? La ley del régimen, paridad. La ley del régimen electoral ha garantizado eso a través de la alternancia exacta y perfecta en el tema de listas. Sí. La elección de presidente y vicepresidente, René, es una lista. No es una elección uninominal. Tú eliges a presidente y vicepresidente inseparablemente. El primer escaño es presidente, el segundo escaño es vicepresidente. Muy bien. Bajo esa lógica, por eso cuando Jimena presentó su proyecto, yo le decía, no necesitas ni presentar proyecto de ley para eso, simplemente es una aplicación de lo que dice la Constitución y lo que establece la ley del régimen electoral, ¿no? Cuando tú tienes esa lista, la ley del régimen electoral te obliga a la alternancia. Si el candidato es varón a presidente, el segundo escaño, que es debería ser ocupado por una mujer. A la inversa, si la mujer es candidata presidencial, el candidato vicepresidencial tiene que ser obligatoriamente hombre. Eso es lo que establece la ley del régimen electoral. No, está bien, pero si yo propongo ahora... No, porque no hay alternancia. No, pues tenemos dos varones en el actual binomio. Si presento dos mujeres, ¿dónde está el impedimento de la ley? Porque no hay alternancia de dos mujeres. No hay impedimento. Hay impedimento. No, claro que sí, hay impedimento. A ver, te explico una vez más, o sea, cómo funciona la ley. Incluso el Tribunal Supremo Electoral tiene un sistema, ¿verdad?, que verifica eso. ¿La actual norma? Sí. La ley del régimen electoral te establece eso. Tú haces, por ejemplo, tu candidato a primer diputado es varón, tu segundo candidato es mujer. Sí, pero al lado es en la proporcionalidad de las listas. No, exacto. O sea, las listas tienen que ser vertical y horizontalmente equitativas. Si tú tienes un candidato titular hombre, la suplente tiene que ser mujer. Sí. La segunda tiene que ser mujer. La titular y el suplente hombre. No estoy discutiendo ese tema. La elección presidencial es elección por lista, no es uninominal. No eliges a un candidato. En uninominal sí, puedes elegir. En elección es por lista. El primer escaño lo ocupa el presidente, el segundo escaño el vicepresidente. De todas maneras, en el actual proyecto que se está discutiendo allá, no está establecido el tema del binomio.
Bueno, ya, en definitiva, la discusión va a continuar deliberadamente. Hemos permitido que puedan intercambiar algunos criterios. Sin duda, esto requiere más tiempo, pero el tiempo es nuestro peor enemigo. Vamos al segundo punto de diálogo en Panamericano, Oscar. Así es, José Luis, lo decías, este debate va a continuar. Sin embargo, don René Martínez, tenemos que pasar al segundo punto que hemos planteado en el programa esta semana, que tiene que ver al informe de la 1DC sobre los cultivos de coca y la existencia de plantaciones en áreas en el TIPNIS. Y menciono el TIPNIS incrementando un elemento. Los representantes, recordemos, del organismo internacional no pudieron ingresar al polígono 7 del TIPNIS. Algunos afirman que se impidió su ingreso para tapar las irregularidades que se están cometiendo en el corazón del Parque Isiborsecure, sin olvidar la actividad cocalera. Don René Martínez, dirigentes indígenas han reconocido incluso que en el TIPNIS se detectaron cultivos de coca que según ellos ya habrían sido erradicados. Sin embargo, el reciente informe que ha dado la 1DC, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, refleja otra realidad. ¿Qué nos tiene que decir sobre este punto? Dos aristas que han marcado este informe. Sin embargo, el país debe saber, y no es solamente porque lo digo yo, ni por ser oficialista, nada, es que la nueva estrategia de lucha contra los cultivos excedentarios y contra el narcotráfico en nuestro gobierno ha dado resultados altamente positivos. Dos aristas que señalas: uno, incremento de plantación, y el tema de lo que significa el polígono 7. En el primer caso, aceptamos como Estado que el incremento del 2016 al 2017 ha generado una variable del 6%, lo decía así nuestro ministro de Gobierno, en cifras exactas y precisas ratificadas por el informe, y este nivel de incremento, que es administrable, es controlable, es que está dentro de los rangos y los parámetros que se aceptan como posibilidades de control en la administración de esta lucha contra cultivos excedentarios. Si tomas en cuenta este incremento, reitero que no pasa del 6% con relación a otros países, sin tener muertos, sin violentar derechos humanos, sin la presencia de la DEA. Tenemos a Colombia con 214.000 hectáreas, tenemos al Perú con 43.900 hectáreas y tenemos a nuestro país con 24.500 hectáreas, con este excedente, incluyendo el excedente. Eso muestra el nivel de coordinación internacional que estamos desarrollando institucionalmente, respetando la normativa de la institucionalidad estatal boliviana. Eso muestra que seguimos en apego de la nueva ley vigente, la 906, que ha reconocido como superficie cultivada legal en cantidades realistas, controlables y razonables, porque además eso nos permite reforzar un control de erradicación evidente que se está profundizando, y los resultados, reitero, han sido fiscalizados por entidades internacionales. Lo que no podemos aceptar es que con los mismos argumentos se haga una certificación norteamericana de manera injusta, cuando el propio informe está reflejando este incremento cierto, pero de un mínimo de 6% que es controlable en la lucha contra estos cultivos excedentarios. En el caso de las áreas protegidas, el polígono 7, el estudio mismo está señalando que existen 253 hectáreas de cultivo de coca en las 22 áreas, y la mayor parte de estas están en Carrasco, en Cotapata, el Isiborsecure. A diferencia de lo que fue el anterior año, donde existía 1.233 hectáreas, hoy se ha verificado, reitero, me estoy respaldando en el propio informe, de que hay 1.109 hectáreas de coca. Esto nos muestra, lejos de hablar de que hay un incremento dentro del polígono, una disminución respecto al año anterior. Son cifras reales del propio informe, y creo que vale la pena resaltar que más allá de la millonaria inversión que se hace en otros países, nosotros, con dignidad, con soberanía,
de esta determinación de política de lucha contra los cultivos excedentales y del narcotráfico, no estamos rebasando más de los 24.500 hectáreas que, sumado ese porcentaje mínimo, a decir de nuestro ministro de Gobierno, es perfectamente controlable, y esto lo ratifican las entidades de carácter internacional que hacen seguimiento a este tema. Sobre este segundo punto, diputada Jimena Acosta, entendemos que tenía varias observaciones, sí, algunos muchas criterios que merecen ser destacados, sobre todo en relación a lo que ocurre también con estos cultivos en el TIPNIS, ya lo decía don René Martínez. Yo te agradezco, pero la primera reacción es decirle a René Martínez, eso es cuento chino, ya que están de moda los chinos en el país y están en todas partes. Tres cosas ha mencionado. Uno, la política de erradicación. El otro, el comparar los datos del Departamento de Estado con los datos de la UN, de la Oficina de las Naciones Unidas, y el otro dato de cómo habríamos avanzado y qué fácil que es, según el ministro de Gobierno, resolver el problema de las 24.500 hectáreas. Esos tres temas nada más le voy a responder. El primero, empiezo por el último en realidad. Cuando Evo Morales llegó al poder, habían 25.300 hectáreas de hoja de coca. 25.300 hectáreas de cultivos, de acuerdo a este mismo informe de esos años. Ahora existen 24.500. ¿Cuánto ha disminuido? ¿Cuánto ha disminuido? Yo le pido a los amigos y amigas que escuchan Panamericana, ¿cuánto es 25.300 menos 24.500? La diferencia es 800. ¿Sí? Eso es lo que ha disminuido en la realidad la cantidad de cultivos de hoja de coca. En los más de 12 años del gobierno de Evo Morales han disminuido 800 hectáreas comparando a lo que recibió Evo Morales el día que él entra a ser presidente de Bolivia. ¿Cuánto se ha erradicado para que disminuyan 800 hectáreas? Es la pregunta. Se han erradicado 100.300 hectáreas. 100.300. Puedo darles el dato año por año. Desde el año 2006 empezaron con 5.070 por año hasta llegar a un máximo de 11.144 en el 2014. De ahí van bajando. El último año, que es el informe que acaba de salir de la Oficina de Naciones Unidas, dice que se han erradicado 7.237 hectáreas. Pero además se ha incrementado la zona legal de 12.000 a 22.000 hectáreas. Es un tema que hay que anotar, y hay que anotarlo con rojo, porque el efecto inmediato es que desde que se aprobó la ley de coca, incrementando la zona legal, han empezado a incrementar los cultivos, lo que no había pasado en varios años. Entonces, ¿cómo se explica uno que puede ser una política exitosa desde algún ángulo, desde cualquier ángulo, erradicar 100.300 hectáreas para que solo disminuyan 800? Estoy hablando de 100.300, no de que han erradicado 10.000 y disminuyen 800. 100.300 hectáreas se han erradicado y solo han disminuido menos de 1.000. Eso es un fracaso como política pública, pero un fracaso así brutal. Es total el fracaso. ¿Qué es lo que tiene de positivo esa política? Lo único que tiene de positivo esa política es que no se basa en la violencia, que es erradicación voluntaria, y que no hay un abuso contra los derechos humanos de los cocaleros, que a pesar de que muchos desvíen al narcotráfico, igualito tienen que respetarse sus derechos humanos, ¿no es cierto? Eso es lo único positivo, porque como resultado real de política pública no es aceptable que erradique 100.000 para que disminuya 800. ¿Cuánto le cuesta al país? ¿Cuánto le cuesta al país el erradicar cada hectárea en la realidad? El artículo que hace poco se ha publicado sobre un estudio serio de Carlos Armando Cardoso Lozada, que es un economista, pone las cifras de acuerdo además a declaraciones del viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres.
Del 2011 al 2015 nada más, no estoy hablando del 2006 al 2018, solo del 2011 al 2015 se han invertido 385 millones de dólares en la erradicación y racionalización. Eso significa 77 millones de dólares por año. Redondeen, multiplíquenlo por 12. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De 7,000 millones de dólares? ¿De 5,000 millones de dólares? Porque esto es por año. 770 millones, 1,000 millones. ¿Cuánto es la cifra en total? Estamos hablando, por poner esta cifra anual, 70 millones de dólares para erradicar 800 hectáreas en 12 años. El costo para el país es altísimo del avance de los cocales y lamentablemente este informe de la 1DC de nuevo, por enésima vez, confirma que la gran mayoría de la coca que pasa por el mercado legal proviene de los yungas de La Paz. No llega al 10% del total de la coca que pasa por el mercado legal, la que aporta el trópico de Cochabamba. Ese es un dato de fondo. La gran mayoría de la producción de Cochabamba se sigue desviando fuera del mercado legal. El otro tema que tú preguntas con tanto interés, José Luis, el tema del TIPNIS, porque todos nos preguntamos, ¿por qué pues no han dejado entrar a la comisión al polígono 7? ¿Dónde dice que en cualquier parte de este territorio nacional uno tiene que pedir permiso para entrar a algún territorio? No, es realmente inaceptable. Pero la prueba de cómo avanzan los cocales en el polígono 7 son las declaraciones que se han hecho recientemente por las mismas autoridades del gobierno, que reconocen que apenas el 36% de los cocales del polígono 7 son zona legal. Todo lo demás es zona ilegal. Pero quiero ampliar un tema, José Luis. ¿Por qué la diferencia entre las hectáreas que señala el Departamento de Estado y las hectáreas que señala el informe de la 1DC? Tiene que ver con la zona de monitoreo. El Departamento de Estado dice 35,000 hectáreas y hace un monitoreo del territorio nacional. Sin embargo, la 1DC solamente hace monitoreo en un pedacito del territorio nacional, que por cierto este último año se ha ampliado, que es una zona a cargo de lo que se llama el Comando Especial Operativo Teniente Gironda, y que yo no puedo mostrarles el mapa por la radio, pero es un mapa que va hasta el norte de La Paz, parte del departamento de La Paz, gran parte de Cochabamba, entraba un poquito al Beni arriba del TIPNIS, y un pedacito a Santa Cruz, al Parque Amboro y demás. Solo en ese pedacito de territorio nacional hay 24,500 hectáreas de cocales. No es en el conjunto del territorio nacional que se hace el monitoreo. Y por cierto, no se hace monitoreo de la marihuana. Yo he hecho petición de informe escrito y me ha sido respondida. Dicen claramente, no se hace. Sin embargo, hay algunos municipios que año tras año tienen que erradicar y racionalizar la marihuana, y estoy hablando de más de 1,000 toneladas. Entonces, la diferencia entre la cifra del Departamento de Estado y el de las Naciones Unidas tiene que ver con el tamaño de la zona de monitoreo. Unos hacen de todo el territorio y dice que hay 35,000 hectáreas, los otros hacen solo de un pedacito donde hay 24,500. La realidad es que ha avanzado de tal manera el tema este de la coca, de los cocales que no van a la Cullico y que se desvían, que el último informe del Viceministerio de Defensa Social nos da una cifra, y con esto termino porque ya me están apurando. Creo que faltaba el tercer tema. Dice que se han destruido este año, voy a hablar solo del 2018, 693 fábricas. Estamos hablando de laboratorios, fábricas y pistas para la cristalización, clorhidrato, no pasta base. Estamos hablando ya de palabras mayores. 693 fábricas destruidas solo este año. Eso hace un promedio de casi 4 fábricas por día, incluyendo sábados, domingos y feriados. No podemos cerrar los ojos y no aceptar que este problema es cada vez mayor y que Bolivia ya no es solo un país productor de materia prima, es un
país que ya produce cocaína, que cristaliza incluso la coca peruana, la pasta base peruana, y que además circula por el territorio nacional cocaína colombiana, y tenemos compradores brasileros, argentinos que circulan por el país. Estamos mal. Querer taparnos los ojos del problemón que es el tema de la coca, el narcotráfico, y el creer que la Cuyicu va a justificar lo que está sucediendo, el mentirnos diciendo que es una política exitosa con el costo que tiene y lo poco que ha disminuido en 12 años, es realmente una sordera y ceguera selectiva, y debemos ver el problema en su magnitud. Muy bien. Don Marcelo Silva, sobre el tema. Sí. A ver, una palabra fundamental en el informe que nos da las Naciones Unidas, y es de que la palabra clave se llama tendencia, ¿no? A mí me llama la atención, y debería llamar a la preocupación, por supuesto, el hecho de que indudablemente Bolivia, hasta antes del año 2016, ha tenido una tendencia positiva en el sentido de resultados de la lucha antidroga, y fundamentalmente en el tema de la erradicación de la hoja de coca excedentaria, hasta llegar, por supuesto, al número de 20.200, que es indudablemente la cifra más exitosa que ha tenido el gobierno. Esa tendencia te marcaba algunos cambios, algunas variaciones, pero fue una tendencia sostenible. Lo que nos está diciendo este informe es de que ahora se ha generado otra tendencia, y eso es muy importante, ¿no? Eso debería llamarnos un poco a la atención, y creo que debería llamar, por supuesto, al gobierno a esforzar lo máximo el revertir ya esta tendencia. El informe nos dice que hay 2 años consecutivos de incremento de los cultivos de la hoja de coca, ¿no? Estamos hablando que en el año 2016 tenemos 23.100, que está mucho más arriba de las 22.000 y pico que ya establecía el año 2015, y el año 2017 tenemos 24.500, ¿no? 2 años, y este informe nos dice ya hay una tendencia contraria. O sea, es probable que las cifras del próximo año también nos muestren un incremento en relación a esta cifra. Pero deja todavía a mayor preocupación, y esto es tal vez un producto inherente a la ley de la hoja de coca, que de estas 1.400 toneladas que son excedentarias del 2016 al 2017, escuchen este dato: 1.200 son en el trópico Cochabambino, ¿no? 1.200 son en el trópico Cochabambino. Lo que no solamente incrementa la producción, el cultivo de la hoja de coca, sino que también incide en otro detalle o en otro número muy importante. Te sube el porcentaje del mercado ilegal de la coca. Porque cuando tú subes automáticamente el porcentaje en el trópico Cochabambino, ¿no?, la mayoría de la producción de la hoja de coca del trópico Cochabambino va a mercado ilegal, ¿no? Ilegal. Entonces estás bordeando, entiendo que es el 46-48% de coca que se va de la producción de hoja de coca, ahora se ha elevado al mercado ilegal, ¿no? Estamos hablando del 48%. Casi la mitad de la hoja de coca que se produce en el país va a mercados ilegales. Te estoy hablando del informe oficial. ¿Te puedo añadir algo? Porque estás hablando del total de la producción. En todos los cultivos, La Paz o Cochabamba, se habla entre 35.000 toneladas y 44.000 toneladas, ¿ya? Solo 22.000 pasan por el mercado legal, por tanto, el resto, que es el doble, se desvía. Es el 50%. Pero, Marcelo, hay parte de la coca que pasa por el mercado legal
que también se desvía, no es solamente la que no pasa por el mercado legal, porque en el tienes país que hacer una muy fina inferencia, Jimena, al respecto. No se aculican 22,000 toneladas de hoja de coca, Marcelo. A ver, pero vamos a suponer de buena fe, además que son los datos establecidos por la agencia, por la unidad de Naciones Unidas, ¿no? Aquí está el dato. Estamos hablando de que Bolivia está en el rango entre 35,000 y 44,200 toneladas de hoja de coca por año, sí, ¿no? De las cuales 22,967, redondearemos, 23,000 se vendieron en mercados legales, ¿verdad? Esto significa que el 48% de la producción del país están comercializadas en mercados no autorizados. Esos mercados autorizados, por supuesto, tienen otro tipo de finalidad. Mal de otros, consuelo de tontos. Y así finaliza el informe. Yo no tengo la culpa, ¿verdad? Pero así finaliza el informe. Dice, bueno, muchachos, la tendencia es negativa, ¿no? Pongan alarma, ¿no? Hay que aplicar y hay que ajustar las políticas públicas que se han llevado a cabo hasta ahora. Pero por supuesto ustedes están muy lejos de lo que está pasando en Colombia, es lo que dice el informe, ¿no? Yo no digo otra cosa. De 146,000 en el último año, imagínense lo que pasa en Colombia, se ha subido a 214,000 hectáreas, ¿no? Entonces, como que la Agencia de las Naciones Unidas dice, muchachos, están mal, pero tan mal como estos, pero como estos no están, digamos, ¿no? Muy bien, vamos al último punto de diálogo en Panamericana. Si es que tienen algún criterio respecto a lo que supuso este segundo punto del programa, lo pueden incorporar en su última participación. Tiene que ver con un tema específico, esta propuesta del presidente Evo Morales para la elaboración de una ley contra la mentira. El propio jefe de Estado ha ratificado que quienes se oponen a esta iniciativa, dice, son mentirosos confesos. Por lo menos a unos 4 o 5 minutos por participación a cada uno de nuestros invitados. Por favor, don José Martínez. Una pequeña precisión sobre lo anterior, de que hay que reconocer que no estamos hablando de cualquier tema simple, sino de un tema complejo, que es erradicar y luchar contra el narcotráfico. Y si hay, más allá de la ligereza, de la sobredimensión de modificación de resultados o porcentajes, esta es una preocupación de carácter mundial, ¿no? Porque ni con los millones que nos han comparado, pese a que no soy amigo de los chinos y me he entretenido fotos con Oscar Chavarría, ni con todo aquello, otras latitudes, multiplicados por 100 esos millones, hacen este tipo de reducciones, sino más bien estamos viendo con esta cifra que marca de 146,000 a 214,000, no como consuelo, sino como un comparativo, porque no puedes hacer de estas instituciones si no es haciendo lo que existe en los países vecinos. Por ejemplo, el caso del Perú, 43,900 y nosotros con 24,500. Que hay que tener preocupación, es cierto, pero habrá que agarrar pues parámetros, cuánto ha sido en la época de la democracia de pactos, hasta donde inclusive partidos políticos han estado juzgados y sentenciados y procesados por sus vinculaciones al narcotráfico. Dentro de ellos el socio de Jimena, don Doria Medina, con fotografías con Oscar Chavarría, y esas realidades ya no son ahora, ¿no? Ya no son las de ahora. Que hay que buscar mejores mecanismos de lucha contra el narcotráfico, por supuesto, pues esa es tarea siempre, y no creo que sea solamente de este gobierno, sino de los que vienen también. Ley contra la mentira, yo creo que ahí vale la pena evaluar el contexto en el que se manifiesta, porque basta ya de estas manipulaciones de titulares que en muchos de los casos en medios de comunicación prestigiosos están alejados de la verdad. Y cuando se habla una propuesta, se está hablando en términos de propuesta de debate, porque debiera ser preocupación de toda sociedad. No creo que alguien esté siendo militante de la mentira para decir no debatiremos este tema, ¿no? Y en lo único que se puede hablar, por la experiencia legislativa que tengo, es que sí se puede debatir pues institutos, principios y formas
de alguna forma toca la ley de imprenta también cuando te habla de veracidad, cuando te exige que tu fuente sea por responsabilidad sobre verdades y no sobre falsedades. Y de ahí hay una variable, un abanico de variables, porque no es lo mismo manipulación, no es lo mismo aquello que como ejemplo les puedo poner, y un hecho lamentable, de que las declaraciones del Monseñor Juárez, que manipuló un comentario político de uno de los carcas para presentarlo algo como si hubiese sido un contexto que estaba haciendo un comparativo con algo que es sagrado en la religión católica y en las otras religiones también. Y lo único que ha hecho ahí el Monseñor Juárez es aflorar su posición política de Monseñor de oposición antes que estar ahí en una lectura real de aquello que ha escuchado. Y lo digo esto porque yo estuve presente en este evento y no creo que ninguno de los asistentes por lo menos se haya intentado alcanzar a esa interpretación lamentable en la que ha hecho el Monseñor Juárez, reitero, con un comentario político, de evaluación política, que está en su derecho de hacer cualquier ciudadano. No por el hecho de ser artista va a tener la obligatoriedad de ser neutro, sino más bien toma una determinación y una decisión de apoyo para que alguien de la jerarquía de la Iglesia agarre, saque de contexto y presente como algo que no es un comparativo. Reitero que por el respeto que tengo en la convicción religiosa, ni siquiera me voy a permitir repetir este ejemplo. Hechos como esto, yo creo que hay ya bastantes indicadores que preocupan, y debía ser una preocupación de la sociedad, y quién sabe, para discutir marcos de regulación, como se había intentado varias veces. Las redes sociales son una fuente, también un mecanismo de difusión de mentiras y de calumnias en muchos casos, y en muchos casos también hay pues verdades a medias en las que se señala, pero todos están con un objetivo de uso político o de daño a una imagen, que seguramente para bien del derecho a ser verazmente informados como ciudadanía, deberíamos preocuparnos a una reflexión sobre principios, sobre valores de poder construir o de tratar de meter e incorporar un debate en la regulación normativa de estos hechos. Pero para tranquilidad de la oposición, que está rasgándose las vestiduras, no hay un proyecto de ley, no hay una construcción normativa, porque se han anticipado directamente a decir de que está en riesgo la libertad de expresión, cuando en los hechos hay un intento nítido de manipulación, inclusive en titulares mediáticos y en corrientes de información diversas que tienen los medios de comunicación. Muchas gracias, don René Martínez. Diputada Jimena Costa, ¿cómo entender esta propuesta del presidente Evo Morales sobre la creación de una ley contra la mentira? ¿Será factible aplicar esta sugerencia? Yo, primero, Oscar, voy a hacer mi último comentario del tema anterior. El 23 de agosto del 2016, o sea, hace 2 años, se han comprado 13 radares para defensa de la soberanía aérea y lucha contra ilícitos, para control del espacio aéreo, que es un tema de fondo para la lucha contra el narcotráfico, estimados amigos y amigas. 2 años después siguen con el plan de que va a funcionar en tal fecha, va a funcionar en tal otra. Ya llegó 1, ya llegaron 3, pero no funciona ninguno. Ahora dicen que van a funcionar desde diciembre. Cuento que ya, bueno, ¿no? Pero este es un tema de fondo. Tenemos una debilidad del Estado muy grande en el control de fronteras y del espacio aéreo. Y mientras eso suceda, el narcotráfico no va a tener ningún tipo de freno. Adicionalmente, si no me falla la memoria, el ministro Cocarico anunció que llegan más avionetas, cuando se está autorizando vuelos de avionetas sin ningún control del espacio aéreo, y que hay unas denuncias terribles, ya lo ha mencionado el autor que señale Cardoso, de cómo se están utilizando estas avionetas para distribución de la cocaína boliviana
saliendo de las fronteras del país. Entonces es un tema muy grave y es muy interesante decir la lucha, todo concentrados en si la coca sube, baja, más hectáreas, menos hectáreas, y no nos estamos concentrando en que han habido casi 4 laboratorios diarios que la Felcon desmantela. Claro, casi no hay detenidos, ¿no? Pero hay que ponerle atención y, como decía Marcelo, consuelo de tontos decir que en Colombia están peor. Yendo al tema de la ley contra la mentira. Primero que ya ni creer en samazúas, amaslullas, amapellas que se han quedado como adorno y simbólicos en la Constitución, porque la práctica del proyecto de poder no es consecuente con ese discurso de los valores de los pueblos indígenas del territorio nacional. Una ley de la mentira que yo no creo que vayan a presentar ningún proyecto los oficialistas. Sería fantástico, porque el primero que cae es el presidente Evo Morales. Sería la ley por la cual lo procesaríamos inmediatamente salga de Palacio, porque el presidente ha mentido tantas veces. Bueno, no solo el presidente, ¿no? También lo ha hecho el vicepresidente, por ejemplo, con lo del título profesional. Pero me voy a concentrar solamente en el dueño del Palacio de la Potosí, o quien se cree dueño del Palacio de la Potosí. Página 7 ha hecho un resumen de textual las palabras del presidente. 19 de septiembre de 2014 dijo: vamos a respetar la Constitución política del Estado en el tema de la reelección. Dijo: mentira. El 14 de octubre de 2014 dijo: no es necesario que Evo sea presidente hasta 2025. Mentira. El 26 de septiembre de 2015 Evo Morales dijo: si el pueblo dice que sí, entonces hay que presentarse en 2019. Si el pueblo en el referendo sobre esta ley dice no, contento, feliz. Mentira. El 14 de enero de 2016 dijo Evo Morales: que el pueblo diga. Si el pueblo va a decir no, ¿qué podemos hacer? No vamos a hacer golpe de Estado, tenemos que irnos callados. Dijo, mintió. Puedo seguir por varios minutos poniendo ejemplos concretos de las mentiras del primer mandatario. 5 de febrero de 2016, evidentemente, a la Gabriela Zapata Montaño conocí en 2005, la verdad que era mi pareja. El 2007 tuvimos un bebé y lamentablemente nuestra mala suerte ha fallecido. Luego, el 5 de febrero dice: tuvimos algunos problemas y a partir de ese momento nos distanciamos. Ya pasan como 10 años. Es decir, si hay una ley de la mentira, el presidente va a ser el primero en tener una sentencia, porque le ha mentido tantas veces al pueblo boliviano y lo ha hecho públicamente. Esto no es un tema de chisme, ¿no es cierto? Son sus palabras que están filmadas, que yo estoy segura de que ese proyecto de ley nunca va a entrar a la Asamblea, José Luis, y creo que tienen que cuidar más el discurso. Ya está en campaña Evo Morales y se está equivocando mucho. A mí me encanta que se siga equivocando, pero me da mucha pena que le siga mintiendo al pueblo boliviano. Para finalizar este último punto, don Marcelo Silva, las consideraciones pertinentes. Sí, hay que tener mucho cuidado en lo que se hace ahora, ¿no? Se está en un momento de mucha polarización, se está en un momento de muchísima agresividad verbal, por lo menos en el tema de los espacios donde se discuten estos temas de polarización. Pero considero que el proyecto, por supuesto, no es pertinente. Y no es pertinente por 2 razones. La primera es de que estamos en un estado de sospecha. Y ese estado de sospecha es de que cualquier norma que vaya a regular la expresión de los ciudadanos, ¿no? ¿Verdad? Por muy virtuosa que pueda ser, está metida en la sospecha de que se quiere coartar las libertades de expresión. Ahí de sencillo, ¿no? O sea, solamente un proyecto de ley de alguien que quiera sacar esto va a recibir no solamente el repudio de la ciudadanía, sino también de los medios de comunicación, etcétera, porque es natural, ¿no? Además, por supuesto, es una pasión del poder de Evo Morales y de los anteriores gobiernos de tratar de limitar la libre expresión. Puede ser entendida
esta insinuación como una chacanchada, permítanme el término, para poder ir a regular, ¿no? Un ratito, usted ha mentido, por lo tanto va a tener esta sanción, y usted ha dicho esto, etcétera. No es pertinente. Entonces, creo que más allá de una declaración anecdótica de las que hace el presidente, no creo que pase. Y el segundo elemento por el cual no es pertinente, y ahí sí va directamente al tema de campaña, es de que puede ser un tema boomerang, ¿no? Es decir, desgraciadamente en el ámbito político tenemos una sarta de mentirosos. Nos quedaríamos sin presidente, vicepresidente, ministros, senadores, alcaldes, gobernadores, diputados, senadores, oficialistas y opositores, por favor, cuando estoy mencionando absolutamente a todos, ¿no? Entonces, hacer una insinuación de este caso, y cuando ya veo salir voceros gubernamentales que dicen, sí, pero se está discutiendo un tema de profundo valor ético y demás, es un error, porque claro, lo pones a tiro al presidente. Lo que acaba de hacer Jimena es exactamente una respuesta que lo pone a tiro al presidente, ¿no? Un ratito, a ver, ¿quién miente primero? ¿No? Ese es el tema básico. Entonces es un error de cálculo. No lo veo pertinente. No creo que prospere. No es el ambiente para que prospere, porque un proyecto de ley de la mentira tendría el mismo o peor desenlace que el Código de Procedimiento Penal. Se los puedo asegurar y se los puedo firmar con toda certeza. No importando que incluso algunos voceros del MAS hayan mencionado que la sanción tendría que equipararse, por ejemplo, a un delito de asesinato, violación. Yo creo que ese es el gran problema, que hay que regularlo internamente en el movimiento socialismo. Algunos, permítanme la palabra, yuncus, ¿no? Meten la pata peor. A ver, díganme, para el tema que ha estado, segundo tema que ha estado de boga esta semana, ¿qué necesidad tenía Gonzalo Hermosa de decir lo que dijo? Si no era un acto de yunquerío, ¿verdad? Se arruinó esto, arruinó el otro, arruinó esto, el otro. Por lo menos vas a reconocer de que tenía el derecho como... No, de acuerdo. Todos tienen el derecho de decir lo que decir en contra o en favor. Estoy de acuerdo, ¿no? René, pero, o sea, yo no te estoy diciendo el resultado, ¿no? El resultado. Es decir, ¿para qué había que hacerlo? ¿Y para qué tienes personas ahí de que van a ir a tratar de jalar la leva, que tratar de quedar bien con el jefe y decir, sí, podemos hacer esta ley que penalice de esta forma, cuando es un debate que más bien estratégicamente debería ser cerrado y cortado y ya no se toque más? Eso debería recomendarse, ¿verdad? Pero claro, tienes ahí gente que tratando de hacer el bien, de jalar la leva, de quedar bien con el jefe, de estar congraciado, de aspirar a otras cosas, mete la pata peor. Creo que es un tema que debería ser racionalizado internamente entre el movimiento socialista. Muy bien, de esta forma, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Oscar, es necesario destacar lo que ha ocurrido en esta jornada. Importante, José Luis, y agradecer como siempre la sintonía de todo el país. Hasta la próxima semana, José Luis. Agradecemos la presencia de nuestros amables invitados del fin de semana, la del exministro de la Presidencia, René Martínez, de la diputada de Unidad Demócrata, Jimena Costa, y la presencia del politólogo Marcelo Silva. A nombre de mi compañero de trabajo, Oscar Cruz, y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de retornar el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.